Ok. Bueno. Aquí creo una base de datos para explicar lo del coeficiente de determinación que le llamo base de datos de ejemplo, que tiene 7 individuos, y tengo una variable resultado, outcome, que le llamo i. De hecho, podríamos llamarle body mass index. Y dos variables explicativas, esta que podría ser el sexo y esta que podría ser la edad. ¿Sí? Tengo una variable explicativa que es categórica y una variable explicativa que es numérica. Bueno, va ahora a ver la relación entre el resultado y la variable numérica. ¿Sí? Aquí he puesto la x2 y aquí he puesto la y. Esta línea que he trazado aquí en rojo, es la media de la variable y. ¿Sí? Si calculamos la media de esto de aquí, de estos valores de y, es esta variable de aquí. ¿Sí? Y entonces lo que calculo es la suma de todas estas distancias al cuadrado. ¿Sí? La suma de todas estas distancias al cuadrado. ¿Sí? Lo lejos que está cada individuo de la media. Pues sí, por ejemplo, hay uno que tiene el más pequeño, este de 19,42, ¿sí? Es esta distancia que está aquí, de 19,42 hasta la media, elevado al cuadrado. Esta suma de cuadrados se llama la suma de cuadrados total. Por favor, recordar esta palabra, suma de cuadrados total. ¿Sí? Y esta es la diferencia, esta es la recta de regresión, la que mejor describe estos puntos, y voy a sumar las distancias en azul. ¿Sí? Fijaros que esta distancia es mucho más corta que esta distancia de aquí. La suma de cuadrados, esta de aquí, es la suma de cuadrados no explicada por la regresión lineal. ¿Sí? He conseguido explicar una parte, pero no todo. Aún me queda esto por explicar. ¿Sí? Esta es la suma de sumar todas las azules elevadas al cuadrado. Todas estas azules es la suma de cuadrados no explicada por la regresión lineal. La suma de cuadrados total, esta la roja, es 219. ¿Sí? Si sumo todas estas cosas de aquí, es 219. Si sumo todas estas cosas de aquí, es 154. 154. ¿Sí? Esta es la suma de cuadrados total y esta es la no explicada. Por lo tanto, la explicada por la recta de regresión es la resta. De 154 a 219 es lo que explica la recta de regresión. ¿Sí? Esto es lo no explicado, toda esta suma. Por lo tanto, el resto, hasta 219, la resta, es lo no explicado. Por lo tanto, si cojo el 219 menos el 154, ¿sí? El 65. Esta es la parte que explica la recta de regresión. ¿Sí? Por lo tanto, la recta de regresión explica 65 de 219. Explica 65 de 219. Multiplicado por 100 explica el 30%. El 30%. ¿Sí? Fijaros que la R cuadrado es este valor de aquí. El 29%, casi el 30%. ¿Sí? Es decir, que con la variable esta, ¿sí? Esta variable numérica, consigo explicar el 30% de la variabilidad que hay en I. ¿Sí? En una situación ideal, este R cuadrado debería llegar al 100%. Nunca llega al 100%. ¿Sí? Cuanto más se acerque al 100%, mejor es mi modelo. ¿Sí? Insisto, con esta variable X, con esta variable predictora, consigo explicar
el 30%, casi el 30% de la variabilidad que hay en I. ¿Sí? Y esto es lo que me muestra el valor de R cuadrado. ¿Sí? Ok. ¿Y cuando la variable es categórica? Cuando la variable es categórica, la variable x1, ¿sí? La variable categórica, el r cuadrado es de 11. Explico más con la variable x2 que con la variable x1. Y la idea es la misma. Esto es para todos lo lejos que están los valores de la media, ¿sí? He marcado en rojo los que son ceros y en azul los que son unos. Esto es para la media de todos y esto es lo lejos que están los rojos respecto a su media y lo lejos que están los azules respecto a su media. Esta es la suma de cuadrados total y la suma de cuadrados de estos de aquí es lo que no explica, lo no explicado por la regresión. Esto lo no explicado. Y el resto es lo explicado por la regresión. ¿Sí? Vale, y esto me devuelve la suma de cuadrados, el R cuadrado, ¿vale? Bueno, por lo tanto, ahora a ver qué cosas son importantes, qué cosas tenemos que explicar en nuestro artículo cuando hagamos un artículo en el que hemos utilizado regresión lineal. Tendremos que hablar del R cuadrado, esto que acabo de explicar aquí. Sí, tendremos que hablar del R cuadrado. Bueno, si el R cuadrado es una pena, pues mejor pasar por de puntillas y no explicarlo. Sí, la idea es que si tú estás haciendo un modelo, en que quieres explicar, espera que dejo de compartir un momento. Bueno. La idea es que si tú tienes un modelo en que quieres explicar un outcome por un set de variables explicativas, ¿sí? Y te interesa predecir bien, ¿sí? Tú dices, oiga, es que consigo predecir muy bien este outcome, lo consigo predecir muy bien. Tendrás que tener un R cuadrado grande, ¿sí? Un R cuadrado grande, bueno, por encima del 30%. No hay un número, pero un R cuadrado grande es por encima, al menos conseguir explicar el 30%. Si conseguir explicar el 70, el 80%, ya, ¡guau! Genial, ya tienes un modelo casi perfecto. Consigues explicar el 80% de la variabilidad que hay aquí, bueno, te puedes dar en un canto en los dientes. ¿Sí? Pero por lo menos, si quieres hacer un modelo predictivo, poder explicar el 25, 30, 40%. ¿Sí? Si tu R cuadrado es del 3% o del 4%, lo más fácil es que el lector o el revisor te diga, coño, vaya mierda de modelo que tienes, ¿no? No consigues predecir nada bien esto de aquí. ¿Vale? La otra cosa es que a mí me interesa que tenga una variable de interés. O sea, a mí me gustaría decir que los COVID tienen valores de PCR más altos o más bajos, los que tienen los pacientes con COVID. ¿Sí? No es un gran predictor del PCR, pero los pacientes con COVID tienen un poco más de PCR que los pacientes que no tienen COVID. ¿Sí? Y alguien te puede decir, oye, pero es que igual estos pacientes de COVID hay una mayoría de mujeres o son más grandes. Entonces ajustas por edad y por sexo. ¿Sí? No consigues predecir bien, porque tu objetivo no es predecir bien. Tu objetivo es mirar que tener un COVID está relacionado con tener PCR o relacionado con tener PCR y es independiente de la edad y del sexo. ¿Sí? Entonces, en este caso,
Si no estás haciendo un modelo predictivo, sino que lo que estás haciendo es explicar el efecto de una variable ajustado por otras, te podías ahorrar, y el R cuadrado es muy pequeño, en este caso te podías ahorrar explicar el R cuadrado, y si el revisor te lo pide, se lo puedes dar y no tendría que decirte nada porque no estás haciendo un modelo predictivo, ¿sí? No intentas predecir bien, intentas ver la relación que tiene esta variable con esta de aquí ajustada por otras, y ya sé que te faltan muchas más variables para predecir bien, pero estás mirando esta relación, ¿sí? No sé si me he explicado, pero el R cuadrado te lo puedes llegar a ahorrar, te lo puedes llegar a ahorrar si no estás haciendo un modelo predictivo, sino que simplemente estás mirando la relación que tiene una variable con el outcome. Bueno. Entonces, fijaros que el outcome tiene el R cuadrado y el adjusted R cuadrado. ¿Sí? El adjusted lo que hace es coger el R cuadrado y si tienes mucha n, el numerador será muy grande y o sea, coger el R cuadrado y penalizarlo, básicamente. Coger el R cuadrado y penalizarlo, ¿sí? Entonces, si tienes mucha n, esto está en el numerador y lo penalizará poco. ¿Sí? Si tienes poca n, luego tendrá que ver también el tamaño del número de variables que utilizas, que es la P esta de aquí. ¿Sí? Si necesitas muchas variables para predecir, esto va en el denominador y te bajará mucho el R cuadrado. ¿Sí? Si lo puedes explicar con 2 o 3 variables y tienes mucha n, y de variables solo has utilizado 2 o 3, el resultado de esto es un valor muy pequeño y te penalizará poco. ¿Sí? O sea, en una situación ideal deberíamos tener muchos individuos y muy pocas variables. ¿Sí? A menudo es totalmente al revés, ¿eh? Tenemos pocos individuos y muchas variables, pero la situación deseada es tener muchísimos individuos y muy pocas variables. ¿Sí? Bueno, en este caso, lo que he cogido en este ejemplo de aquí es coger el R cuadrado, este de aquí, el de la variable continua. Fijaros que daba 0,2983 o 158, el ajustado, ¿no? Pues el 2983, número de individuos tenía 7, variables que he puesto en el modelo son una, pues da el 0,158. ¿Sí? Si en lugar de tener 7 individuos hubiera tenido 14, ¿sí? Fijaros que la penalización hubiera sido mucho más pequeña. ¿Sí? Se va acercando al R cuadrado sin corregirlo. Se va acercando al R cuadrado sin corregirlo. Si hubiera tenido el mismo R cuadrado, pero hubiera necesitado 2 variables, ¿sí? Se ha penalizado mucho. De hecho, ha sido un valor negativo. Bueno, aquí también hay un valor negativo, ¿eh? Pero es un artefacto, ¿no? Cuando es negativo es prácticamente es cero. ¿Sí? Es cero. No. Bueno, pues en general no nos olvidemos de reportar el R cuadrado y el adjusted, no el R cuadrado, la cociente de determinación, sino el adjusted, ¿vale? Y ya os digo que solo nos lo podemos ahorrar en el caso de que no estemos haciendo un modelo predictivo.
El otro concepto es el de multicolinealidad. Multicolinealidad. Se dice que es multicolinealidad cuando en un modelo las variables predictoras, no el outcome, las variables predictoras están muy relacionadas entre ellas. Por ejemplo, el consumo de fruta diario, si hacemos un modelo en que intentamos predecir el body mass index por el sexo, la edad, etcétera, y por lo que nuestra comida, si ponemos en el modelo el consumo diario de fruta y el consumo diario de verdura, probablemente estén explicando lo mismo. El que tenga un valor muy alto de consumo de fruta también tendrá un valor muy alto de consumo de verdura. Es más, el que tenga un valor, si pongo en el modelo el consumo de verduras y el consumo de carne roja, ¿sí?, estarán inversamente relacionadas, estarán muy correlacionadas. O sea, el que toma mucha verdura seguramente toma muy poca carne roja y el que toma mucha carne roja seguramente toma muy poca verdura. Sí, está muy correlacionado. Esto en lenguaje estadístico es multicolinealidad o simplemente colinealidad, ¿sí? Entonces, cuando enviamos un artículo a publicar, es fácil que el revisor o el lector se pregunte sobre la colinealidad. Según qué variables hayas puesto en el modelo, verá que hay colinealidad y a ver qué has hecho con esta colinealidad, ¿sí? Porque ahora lo veréis que tiene muchos problemas poner variables colineales en el modelo, ¿sí? Lo que pasa cuando tenemos variables muy colineales en el modelo es que las estimaciones, o sea, las betas que vamos a obtener, pueden ser muy diferentes, pueden ser muy erróneas, ¿sí? O sea, cuando en realidad debería ser un coeficiente positivo, te puede llegar a salir un coeficiente negativo. Y es por culpa de que está en el mismo modelo una variable que es muy colineal con ella, ¿sí? Cuando pasa esto, que ahora veremos cómo se diagnostica la colinealidad, lo que hay que hacer es todo lo que le he explicado Isaac antes, el hacer un factor análisis, extraer factores, y esto es lo que tienes que poner en el modelo. No puedes poner variables colineales, ¿sí? Y otra de las cosas, o sea, pasan dos cosas. Una es la estimación, la beta puede ser muy diferente si son muy colineales, puede ser muy diferente, os digo, puede incluso cambiar de signo. Y lo que seguro pasará cuando tienes dos variables colineales es que el error estándar será inmenso. Será inmenso. Y entonces, cuando un error estándar es muy grande, la variable deja de ser significativa. O sea, que a lo mejor tendrías un modelo que ostras, tus variables es explicativa, es claramente significativa, explica, y en cambio te puede salir que no llega a la significación estadística por un problema de colinealidad. Para ello, a esta base de datos que hemos estado trabajando, esta que hablaba del Body Mass Index y tal, he creado tres variables nuevas. Una que se llama no corre, ¿sí? No importa cómo las he hecho, pero he creado tres variables. Una que se llama no corre, que quiere decir que no está correlacionada. Una high corre, que está muy correlacionada con la edad, ¿sí? Y otra que pone son corre, que está algo correlacionada con la edad, ¿sí? La idea es que ahora voy a hacer modelos en que intentaré predecir el body mass index y en el modelo habrá la edad y veremos qué pasa si pongo una variable que no está correlacionada con la edad, qué pasa si pongo una variable que está muy correlacionada con la edad y qué pasa si pongo una variable que está relativamente correlacionada con la edad.
Sí. Los que tengáis un poco de interés en R para ver qué está pasando aquí, saber que como que añado valores de una distribución normal aleatorios de una distribución normal. Cuando se crea cualquier proceso aleatorio en un ordenador, la mayoría de veces utilizan, hay que hacer unos cálculos para saber qué valor pones. Y la mayoría de sistemas lo que hacen es coger la hora de tu sistema operativo, con horas, minutos y segundos. Y entonces, a partir de ahí que ya una semilla y va haciendo valores aleatorios. Por lo tanto, nunca más puedes repetir esto, porque nunca más vas a tener tu ordenador con aquella hora, con aquellos minutos, con aquellas segundos y décimas de segundos. ¿Sí? Para poder replicar un proceso aleatorio, conviene elegir tú la semilla. Y por eso veréis que muchas veces en esta sintaxis hay el set seed, que es poner la semilla yo, en lugar de decirle coge la hora del sistema. Bueno, pues para ver estas tres variables, que es ver que no están correlacionadas o que están muy correlacionadas, lo que hago es la función core, es estimar la correlación con edad, y con la variable no corre, y hay una correlación muy pequeña, es prácticamente de 0. ¿Sí? Con la variable high corre, hay mucha correlación, es prácticamente de 1, una correlación casi perfecta. Y con la variable son corre, la correlación es 0,62. Ok, ahora veréis que hay un software, hay un package que lo calcula esto, lo que necesitamos para ver si hay colinealidad o no. Para detectar si hay colinealidad, tenemos que calcular el BIF, el Variance Inflation Factor. ¿Sí? Y el BIF para cada una de las variables, para cada una de las variables tendremos que calcular el BIF. Y el BIF se calcula haciendo un modelo en el que como variable, o sea, tú quieres saber si la variable age es colineal con alguna de las variables del modelo. ¿Sí? ¿Quieres ver esto? O sea, la age es una variable que la utilizarás para predecir body mass index. Pero tú quieres saber si la edge es colineal con el resto de variables que hay en el modelo. Para ello tendrías que hacer, ya veréis que hay un package que lo hace directamente, pero si lo tuvieras que hacer a mano, tendrías que hacer un modelo en que pones como outcome la edge y como explicativa toda la resto de variables que hay en el modelo. Calculas el R cuadrado, ¿sí? Calculas el R cuadrado y 1 partido por el R cuadrado es el 1 partido por el R cuadrado es el Variance Inflation Factor. ¿Sí? El Variance Inflation Factor. El Variance Inflation Factor, este debería ser menor de 10 o su raíz cuadrada, que es lo que realmente es. Su raíz cuadrada tendría que ser menor de 2. Menor de 2. ¿Sí? Hago un modelo, ¿sí?, de Body Mass Index con la edad y todas estas variables. Ahora sí que ya pongo el outcome, el Body Mass Index. Y entonces, con la variable, con el package car, ¿sí?, calculo el Variance Inflation Factor de este modelo. Y me dice que el Variance Inflation Factor es de 143. ¿Sí? Y su raíz cuadrada que es lo que más se reporta en la raíz cuadrada del Variance Inflation Factor, es de 11. ¿Sí? Entonces, tengo problemas en estas dos variables. En estas dos. Estas dos no pueden estar en el mismo modelo juntas, porque están muy correlacionadas. ¿Sí? Bueno, voy a parar aquí. ¿Sí?
Y voy a abrir micro, el próximo jueves continuamos a partir de aquí del Variable Inflation Factor, ¿de acuerdo? Y voy a responder preguntas, voy a dedicar los últimos 5 minutos a responder preguntas si alguien quiere preguntar alguna cosa. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No. El próximo día sí que os pediré, hay un ejercicio de la regresión lineal, ¿sí? Ya os lo explicaré el próximo día. Nadie quiere preguntar nada sobre lo que he explicado hasta ahora. No sé si tenéis fresco lo de los logaritmos. No sé si tenéis fresco lo de los logaritmos, pero me gustaría que... bueno, ya lo explicaré el próximo día, es que no me dará tiempo a explicarlo y aún os voy a liar más. Bueno, pues si os parece, por hoy lo dejamos así, ¿sí? Faltan 5 minutos. El próximo día a las 8:30 continuamos donde lo hemos dejado, aquí en el Variable Inflection Factor, ¿sí? Y continuaremos con todas las cosas que se tienen que reportar cuando uno hace una publicación. ¿De acuerdo? Joan, no pengis. Sí. Però endavant, Isaac. No, que t'he enviat un link per descarregar els registres. Ja ho he vist que m'arribaven coses, sí. Si t'ho pots descarregar, m'ho dius i penjaré les altres. Vale. Les classes. D'acord. No serà fins al vespre, per això, Isaac, que ara me'n haig d'anar. Bueno, si t'ho pots baixar, perquè així descarregaré el Dropbox. Vale. Només de baixar-te aquests dos. D'acord. Doncs ara m'ho miro, Isaac. Quan te va bé de descarregar-te els altres dos? O sigui, quan t'ho pengi... Ja, es penja tot, no? Ja bé que ho descarreguis de seguida, saps? Espera't, Isaac, és que tinc que anar al metge i no sé a quina hora acabaré i no sé com anirà. Fins a la tarda no m'hi podré posar. Pots descarregar-te el que hi ha ara? Sí. Vale. Vinga. Doncs m'envies un correu quan ho tinguis descarregat. D'acord. I quedaran 2 classes més, que ja tu... Vale. Me dius quan et va bé i...